Bueno, buenas tardes a todos los que están reunidos para este segundo encuentro sobre San José, que lo hemos titulado San José, esposo justo, hombre justo, esposo justo, perdón. Tomando, digamos, el texto de Mateo, sobre todo de Mateo, el capítulo 1, los versículos 18 al 25, que nos dice José era un hombre justo, y cuando comienza un relato, ahí hemos puesto este título a este segundo encuentro. Pero yo me quiero remontar, pidiendo primero, por supuesto, que el Señor nos ilumine en este encuentro para que podamos hablar bien de José, su padre en esta tierra. Quiero remontarme a lo que ya Luciana anunció en el encuentro pasado, tratando de hacer como una síntesis apretada, pero necesaria para introducir este tema. Si recuerdan ustedes, en el encuentro pasado, Luciana recalcó que la vocación de José, la misión de José, entra dentro de un designio eterno de Dios, ¿no? Y desde este punto voy a introducir ahora el aspecto que vamos a reflexionar, porque creo que en general a veces no se lo piensa con la, digamos, con la debida importancia que eso tiene, ¿no? Si nos remontamos al hecho mismo de la creación en su totalidad, con todas las maravillas que contiene, responde a un deseo, a un querer, a un designio de Dios que en el exceso de su amor, como diría San Pablo, porque es un designio pura y exclusivamente amoroso, quiso llamar a la existencia todo lo que nosotros conocemos como el universo, o hoy dirían los científicos los universos, porque parece que son más de uno, que son varios. Todo es creación del único creador, pero todo con un maravilloso orden y una grandeza y una belleza que nos asombra y que también nos habla precisamente del Creador. Y en ese universo, nuestra tierra, que el Génesis la describe de alguna manera como jardín de delicias, ¿no? Eso es lo que significa la palabra Edén, jardín de delicias. Y ahí pone al hombre, ¿no? Es decir, esta imagen para expresar la maravilla, la belleza, la bondad con la que Dios creó y con la que creó todo lo que nos rodea y al hombre también, ¿no? Y a este ser humano, cuando hablamos de hombre, vamos a hablar en el sentido de ser humano, obviamente, a este ser humano Dios lo quiso en diálogo con él, para una relación de intimidad, de amistad con él, una relación filial, ¿no? Una relación filial. Y por eso lo hizo a imagen y semejanza suya. Por supuesto ligado a la creación, ligado a la tierra, pero llamado a esta otra dimensión, hecho capaz de mantener esta relación con Dios. Y a este ser humano lo hizo varón y mujer en relación, en una relación que está llamada a ser una en el amor y a comunicar la vida, a engendrar la familia humana que en el eterno designio de Dios está llamada a ser familia de Dios. Esta humanidad que, como nos dice la carta a los Efesios, ya al comienzo, en su himno primero, está bendecida ya desde antes de la creación del mundo, ha sido bendecida en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales en el cielo.
una familia humana en la que cada hombre y mujer que viene a este mundo, todos, han sido amados y elegidos en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Elegidos en Cristo, que es el primogénito de toda la creación. Esto nos lo refuerza también el texto paulino de la carta a los Colosenses. Esta humanidad que tenemos que entender bien que es amada, elegida, querida por Dios desde siempre, para vivir en su presencia como hijos adoptivos, esto es un don inmerecido por nuestra parte. No ha habido ni habrá nunca ningún mérito que, diríamos, que lo requiera, sino un total y gratuito don de Dios. Ese es el designio de Dios, que es la voluntad divina, por otra parte. Y ese amor infinito que se expresa en esta realidad apela a nuestra libertad, porque lo propio del amor es no imponerse, sino esperar la correspondencia de la persona amada. Por lo tanto, esta relación, ¿no?, de Dios que se dona y que crea, y el hombre que está llamado a descubrirlo, a conocerlo y a corresponderle. Este designio Dios lo quiso ir dando a conocer poco a poco, y tomando la figura de Oseas, del profeta Oseas, ahí en el capítulo 11, podríamos decir que toda la historia de la salvación fue como en esta relación de un padre que con paciencia va acompañando el crecimiento de su hijo. Lo va rodeando de cariño, lo va alzando contra sus mejillas, lo alimenta, le enseña a caminar, y también indudablemente no solamente le enseña, sino que le corrige, siempre esperando que se reconozca fiel e incondicionalmente amado. El Dios creador, obviamente trascendente, sin embargo, se inclina hacia el hombre, se inclina hacia nosotros, y se va revelando en el tiempo, en los acontecimientos de la historia humana, también incluso a través de la creación, como decíamos. Pero en un momento concreto de esta historia, elige a un hombre con el cual va a ir comenzando un camino de vuelta a Dios, porque extrañamente, aunque toda la creación es un acto de amor y un amor ofrecido al hombre, el ser humano, varón y mujer, resistieron a este amor, podríamos decir, no confiaron en él, y entonces no fue posible esa comunión que Dios había querido. Pero Dios siempre es fiel a sus designios, y por lo tanto va a retomar este deseo suyo a través de un hombre sencillo, un hombre del desierto, un hombre que no confundía la luna, ni el sol, ni las estrellas con divinidades, y a la vez un hombre que como hombre del desierto seguramente tenía una capacidad de silencio interior para escuchar, y también alguien que llevaba en el corazón un gran dolor, que era el no haber podido tener descendencia. Ya anciano, su esposa estéril y sin descendencia, lo cual en aquella época significaba algo terrible, significaba no sobrevivir en los descendientes, justamente. Sin embargo, Dios le sale al encuentro
sale al encuentro de este hombre y de su esposa, de Abraham y Sara, y se hace amigo y compañero de camino. Y con palabras y hechos concretos que se van entrelazando, ambos van comprendiendo que esta esterilidad, lejos de una maldición, fue una ocasión para descubrir al Dios verdadero, al Dios único, del cual reciben una promesa que les abre un horizonte de futuro y que se va a concretar en una descendencia. La concepción y el nacimiento de Isaac, que fue prometido por Dios y anunciado después por unos misteriosos mensajeros que aparecen ahí en el Génesis 18, se convierte para ellos en el signo palpable y manifiesto del poder de Dios, y a la vez en una experiencia fundante, en una experiencia fundamental, diríamos, que les hace ver, les hace descubrir que no solamente Dios ha fijado en ellos su mirada, sino que han sido elegidos y amados por Él. De esta manera se retoma históricamente el diálogo entre Dios y el hombre, y aquí comienza lo que nosotros llamamos la historia de la salvación. De la descendencia de Abraham y Sara nacerá Israel, o sea, nacerá Isaac, de Isaac nacerá Jacob, que Dios, aquel ángel le cambiará el nombre por el de Israel, aquel que ha vencido a Dios, y de Israel nace este pueblo de la alianza, pueblo también amado, elegido, pueblo santo, que peregrinó en la historia, en un tiempo concreto, en una geografía concreta, experimentando todas las dificultades que el ser humano experimenta, pero sobre todo habiendo experimentado la humillación de la esclavitud, cuando fue sometido por Egipto. Entonces, allí recordando la promesa de Dios, gimieron, gritaron a Dios pidiendo auxilio, y Dios se inclinó sobre ellos y los escuchó. Bajó a liberarlos y los liberó con una mano poderosa, dice el texto bíblico, habiéndose conmovido por su situación, habiendo visto, oído y habiéndose conmovido, vino a liberarlos. Este pueblo, como todos los humanos, experimentó la bondad de Dios, el amor de Dios, que incluso hizo alianza eterna con Él, pero también experimentó la fragilidad en la infidelidad y el pecado. Pero eso a su vez fue la ocasión de descubrir en Dios la capacidad de perdón y la misericordia inquebrantable de Dios, ¿no? Y así se va tejiendo una historia de fidelidad de Dios a sus designios, fidelidad a este pueblo, fidelidad a su promesa, y al mismo tiempo los vaivenes humanos que van digamos, del pedido de perdón a las promesas y después las caídas, etc. Toda esta realidad de grandeza y de debilidad al mismo tiempo que hay en el hombre. Era un pueblo consciente de su dignidad, pero a la vez experimenta esta contrariedad que habita en su corazón. Se sabe ligado al amor de Dios
que es santo, justo y compasivo, no por ser el mejor ni el más grande, como dirá Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 7, no porque eres el más numeroso ni el más grande de todos los pueblos, sino únicamente por el amor que Dios te tiene y la promesa hecha a tus padres. O sea, tuvo experiencia de su fragilidad. Dios suscitó jefes que lo guiaran, profetas que hablaran en su nombre, y en este pueblo fue preparando la realización plena de sus designios para con toda la humanidad. Este pueblo fue como la cuna, fue engendrando el humus, diríamos, para que se realizara el misterio de la encarnación. En todo ser humano, lo dice muy bien San Pablo ahí en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 14 y siguientes, se desarrolla en el hombre, en el interior del corazón humano, una lucha entre el bien que quiere y el ejercicio del mal que no quiere, el deseo de paz y de amor que se ve frustrado por la discordia, el deseo de fraternidad que se ve impedida por el afán de un injusto dominio de unos sobre otros, especialmente sobre los más vulnerables, el deseo de vivir para siempre, que ya lo vemos en los primeros padres, y la constatación de la muerte. Esta realidad antropológica despierta siempre, en todos los tiempos, preguntas existenciales. Y a la vez hay un anhelo en todo corazón humano de una definitiva liberación de esta situación. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la alianza, promete esta liberación a través de un Salvador y Mesías que nacerá de la descendencia de David. Luciana en el encuentro pasado, en el primer encuentro, mencionó esto y leyó el texto donde lo encontramos en la Escritura, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 7. De la descendencia de David nacería aquel rey Mesías, hijo de David, del linaje de David, y esta promesa se mantuvo, digamos, constante en el pueblo y alimentada incluso, se la mantuvo viva la voz de los profetas. Los profetas fueron como una especie de centinelas para mantener en las situaciones a veces que parecían hacerla imposible, mantener siempre viva esta esperanza. Desde el momento que allá por el siglo VI, sobre todo el reino de Judá, donde estaba el reino de David, pierden la tierra y el reino, Israel pasó a estar históricamente bajo sucesivos imperios. En la época de José y de María estaban bajo el imperio romano. Muchos israelitas se preguntaban si tendrían que recuperar el reino a través de la lucha armada para que se cumplieran las promesas de Dios. Las palabras de los profetas no decían esto, no avalaban esto, pero sabemos que nunca faltaron aquellos que lo pretendieron o que lo intentaron. El pueblo se preguntaba, lo vemos en los Salmos, ¿cómo y cuándo cumpliría Dios esta promesa si cada día estaban más empobrecidos y más sometidos? ¿Acaso Dios ya se había olvidado de ellos? ¿No se fijaba en sus padecimientos? Las autoridades de Israel, aquellos que tendrían que haberlos guiado, estaban divididos, todo el pueblo estaba dividido en sectas y partidos, pero las autoridades se habían plegado a los poderes de turno. Los más pobres y humildes eran despreciados.
y hasta el culto se había corrompido. Jesús va a decir en algún momento, mirando a este pueblo, a esta multitud, que estaban abatidos y fatigados como ovejas que no tienen pastor, dice ahí en capítulo 9 de Mateo. En estas circunstancias, la ciudad de Belén, que era la ciudad de David, existía como existió siempre, pero ni siquiera se sabía quiénes eran los descendientes de David. Algunos piensan que no se daban a conocer por temor a las autoridades de turno, justamente a razón de esta promesa, o que incluso muchos de ellos hubiesen emigrado. Lo cierto es que no hay noticias seguras, pero lo que sí sabemos es que Dios siempre se guardó un resto fiel, como también hoy pasa en la iglesia, ¿no? Este resto fiel, aquellos que también en la Biblia se los llama como los Anahuim, o los pobres de Yahvé, que eran los que ponían en Dios toda su confianza y se mantenían en la espera de manera humilde y sencilla, buscando siempre en Dios el refugio y la protección. Estos que no aparentaban ser justos, pero eran los verdaderos justos, son los que en la cotidianeidad de la vida van trabajando y sirviendo a Dios, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo la ley, siempre con la esperanza que nunca desapareció, la esperanza en el cumplimiento de la promesa. Si queremos saber a quién se consideraba justo o a quién la Escritura considera justo, y hay muchos textos en la Biblia que lo presentan. Podemos mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, en el Salmo 15 se dice que aquellos que entran en el santuario de Dios proceden rectamente y practican la justicia. Dicen la verdad de corazón y no calumnian con su lengua. No hacen mal a su prójimo, ni calumnian, ni agravian al vecino. No prestan dinero a usura, ni aceptan soborno contra el inocente. A eso se considera justos. En el Salmo 1 dice que se complacen en la ley del Señor y la meditan de día y de noche. Es decir, que estaban familiarizados con la palabra de Dios en esta escucha. En el Salmo 5 se los presenta suplicando, apelando a Dios y diciéndole: Señor, de madrugada ya escuchas mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y espero tu respuesta. Guíame, Señor, por tu justicia, porque tengo muchos enemigos. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso, su garganta es un sepulcro abierto, aunque adulan con su lengua. Tú, Señor, bendices al justo, como un escudo lo cubre tu favor. ¿Quiénes eran esos enemigos que son mencionados acá y en muchos salmos? El libro de la sabiduría, en el capítulo 2, describe a estos enemigos como los impíos. Y son aquellos que quieren gozar de la vida, muchas veces incluso hasta el desenfreno. Y para eso no les importa oprimir al pobre, aun cuando sea justo, no tener compasión de la viuda, ni de los ancianos, que en aquella época eran los más débiles, los más desvalidos. Dice el libro de la sabiduría
aquellos cuya ley es la fuerza y se dicen para sí mismos: tendamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Su sola presencia es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar y nos resulta insoportable porque lleva una vida distinta a los demás y va por caminos muy diferentes. Como vemos, no han cambiado mucho las cosas hasta hoy, ¿no? Estos impíos los podemos encontrar en todas las épocas. Estos siempre estaban acechando al justo. Lo vemos también con Jesús, inclusive, ¿no? Siempre tendiéndole trampas, porque como dicen acá, su sola presencia molesta. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hay personajes al comienzo del Evangelio que están representando, que no son los únicos justos, sino que están representando todo este resto. Y podríamos mencionar a Zacarías e Isabel, a Simeón y Ana, a Juan el Bautista y a sus discípulos, como representando todo aquel pueblo fiel que espera, que aguarda. Entre estos justos están José y María también, y están vinculados a estos que hemos mencionado en una misma esperanza. Y ahora sí podemos desde acá entrar un poco ya en la figura de José, que por otro lado nunca la tenemos que separar de María. No podemos entrar en la figura de José dejando a un lado ni María ni al niño. José es un ser en relación con Dios, en relación con María y en relación obviamente con el Hijo que Dios va a engendrar en sus entrañas. José es del linaje de David, como lo sabemos por la genealogía que nos pone el Evangelio, sobre todo el Evangelio de Mateo, al comienzo, y también por lo que el ángel le anuncia a José ahí en los capítulo 1, versículos 18 y siguientes del Evangelio de Mateo. José, hijo de David, del linaje de David, es conocido, lo vamos a ver en otros textos de los evangelios, como el carpintero. Y María era una joven que estaba comprometida con José. El relato que tenemos en el capítulo 1 de Mateo, los versículos 18 y siguientes, de repente nos ponen ante un hecho absolutamente insólito. Dice el texto: cuando todavía no habían vivido juntos, María concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Podríamos recordar también acá el texto de Lucas, la Anunciación a María, que puede iluminar este texto. Acá, cuando nos dice concibió un hijo por obra del Espíritu Santo, a nosotros nos es fácil esta idea porque sabemos de la Trinidad, pero la fe judía no tenía ninguna idea de que el Dios único fuese un Dios trino. Por lo tanto, cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de Espíritu de Dios, siempre se hacía refiriéndose al obrar de Dios, nunca pensando en una persona divina distinta del Padre. Por otro lado, en la historia de Israel, Dios había obrado embarazos milagrosos muchas veces. El de Sara, que mencionábamos hace un rato, fue el primero y uno de ellos. También hubo otros después. Siempre, el de Isabel mismo. Siempre cuando se dan este tipo de acciones de Dios en el Antiguo Testamento, se dan para hacer ver que ese niño concebido tiene una misión especial en el designio de Dios. Pero a la vez, siempre esta concepción fue
por don, puro don de Dios, en mujeres estériles, pero a través de la vía natural del vínculo conyugal con el esposo. Esto es lo que no ocurrió con María. En el caso de María, se nos habla de una concepción sin concurso de varón, por obra del Espíritu Santo. Para nosotros hoy nos es difícil imaginar lo que esto pudo significar para estos dos jóvenes prometidos, José y María. Cuando conocemos las costumbres de la época, sabemos que los padres eran quienes arreglaban, trataban el casamiento de sus hijos cuando estos eran todavía muy jóvenes. Para la mujer, la edad entre 12 y 13 años habitualmente. Para el varón, entre 15 a 17. Los padres hacían el contrato matrimonial y establecían las cláusulas del mismo. Y desde ese momento, ambos prometidos eran considerados esposos, aunque tuviera que pasar un tiempo prudencial para que se celebrara la boda que daba lugar, daba inicio a la convivencia matrimonial. Mientras tanto, en este tiempo, ambos se iban conociendo y se iban preparando para el cumplimiento de sus obligaciones. El varón aprendiendo un oficio, un trabajo, la mujer las tareas propias del hogar. Y tenían ya desde entonces la obligación de guardarse mutua fidelidad. Esto está muy bien explicado en las leyes de Israel, y en el caso de María y José, que ya se había establecido este contrato, la celebración de la boda todavía no había ocurrido. Ahora bien, la boda implicaba un ritual público, en el que participaban, además de los familiares de los novios, familiares y amigos, los amigos del novio y las amigas de la novia. Sabemos por algunos otros pasajes del Evangelio que la novia, rodeada de sus amigas, esperaban la llegada del esposo o del prometido, que venía con sus amigos a buscarla para llevarla al banquete de bodas, que era en el cual se celebraba ya la confirmación del consentimiento matrimonial, se realizaba la coronación de la novia y otros gestos bien significativos con los que daba comienzo a la fiesta, y ya a partir de ahí la convivencia matrimonial. Ese banquete nupcial era un hecho público, era esperado siempre con mucha alegría, y a nadie absolutamente le podía pasar inadvertido. Si en el tiempo anterior a esa convivencia se comprobaba que alguno de los dos, especialmente la mujer, había sido infiel a este compromiso, o no había esperado el tiempo de la convivencia para unirse al prometido, etc., y tenía penalidades que llegaban incluso hasta la lapidación. Lo podemos leer en el libro del Deuteronomio, el capítulo 22, los versículos 20 al 27. Esto nos pone ante la situación que vivieron José y María. El embarazo de María a los dos los pone en una situación extremadamente delicada. En ningún momento se les ha dicho, también no hubiese sido posible porque nadie lo hubiese creído, no se les ha dicho que tengan que dar explicación de lo ocurrido ni a padres, ni amigos, ni a nadie. María
pues nos dice el Evangelio de Lucas, cuando el ángel le dio como signo el hecho de que su parienta Isabel estaba ya en el 6º mes de embarazo, entendió que era la voluntad de Dios ir a servir a su prima anciana. Y por lo tanto, inmediatamente después de su sí, de su fiat, partió y estuvo acompañando a su prima Isabel durante 3 meses, nos dice el Evangelio. A su regreso, su estado ya era notorio. Pero el Evangelio no presenta ninguna perturbación por parte de María. Por el contrario, cuando Lucas nos narra su estadía en la casa de Isabel, el encuentro con Isabel y su estadía allá, nos pone a estas 2 mujeres llenas de gozo y maravilladas por lo que Dios había hecho en ellas. Por lo tanto, debemos suponer que esta experiencia de María, al mismo tiempo su inocencia, como llena de gracia, la llevaba a tener una plena confianza en Dios, que había puesto, como ella dice en su cántico, había puesto en ella sus ojos y había obrado maravillas. Sin embargo, el Evangelio de Mateo, allí en 1:18 y siguientes, nos pone ante una situación distinta por parte de José. Nos dice que José era un hombre justo, pero nos lo presenta rebatiéndose en una situación que teme y lo angustia. ¿Y cuál es el motivo de ese temor y de esa angustia? Yo de ninguna manera creo que haya sido nunca una duda sobre la fidelidad de María. Primero porque se conocían, y segundo porque cuando alguien, lo vemos, diríamos, a veces, nosotros pintamos a veces a los santos con una aureola y demás, como una luz que los irradia, queriendo hacer ver que una persona que lleva a Dios en su corazón lo irradia, y sin duda alguna María, que era la llena de gracia, irradiaba esta inocencia gozosa, esta transparencia radiante de quien está plenamente habitada por Dios. También José había sido preparado, porque José ha sido llamado en el designio de Dios a ser el esposo de María, lo volveremos a decir enseguida, a ser el esposo de María y a ser el padre de Jesús en esta tierra. Ha sido preparado por Dios. Toda misión siempre conlleva una gracia particular del Señor, ¿no? Algunos también piensan que José en este momento, conociendo quizás conociendo por María que lo que había sucedido, se sintiera como que no tenía parte en esto, como que él debía hacer un paso al costado, como que él ya no tendría protagonismo en esto. Pero también es difícil aceptar esta postura. Es decir, seguramente era algo que se debatía en el corazón, pero eso hubiese significado dejar a María, diríamos, en una situación terrible. En aquella época el varón era el sostén de la mujer. Y acá estaba de por medio la mujer embarazada, por lo tanto, la necesidad de protección de la madre y del hijo, del niño que llevaba en sus entrañas, un niño que necesitaba de un padre, que debía vivir en una familia. Pero José sin duda se preguntaría qué lugar ocuparía él en esto.
Nos dice el texto bíblico que José resolvió abandonarla en secreto. Esta resolución, o mejor dicho, en el texto en realidad en la misma expresión la podríamos traducir desde el griego como consideró abandonarla en secreto. En esta cavilación de José, también estaría de por medio cómo salir al paso de lo que inevitablemente iba a suceder, de la maledicencia, el juicio sobre María, las dudas de los parientes y los moradores del pueblo, el peligro, diríamos, a la que iba a estar sometida por la presunción de que pudiera haber deshonrado su compromiso. Y acá el texto de Mateo nos dice, José, que era un hombre justo, y entonces nos detenemos ahí, que era un hombre justo. Es decir, un hombre fiel a su conciencia, fiel a la ley, fiel a su compromiso, que tenía que ver cómo resolver esta situación, que se le presentaba difícil desde todos lados. Había una ley, diríamos, que supuestamente un judío justo tenía que respetar. Por otro lado, la resistencia a cumplir una ley que con María hubiera sido absolutamente injusta y hubiese significado su muerte, su lapidación. José, iluminado por Dios, sin duda, va a ver que tiene que ir más allá de la ley y lo que lo debe mover es el amor. Y por esto también considera la posibilidad de abandonarla en secreto. Sin embargo, este no es el designio de Dios, pero como pasa frecuentemente en la historia y en todos los tiempos, este hombre justo tiene que pasar por la prueba de la fe, ¿no? Por la noche oscura. Acá lo que nos va a presentar Mateo en este texto del capítulo 1 es la noche más oscura de todas las noches, realmente. Y cuando considera abandonarla en secreto, recién ahí Dios se le manifiesta y a través del ángel, del mensajero, le manifiesta explícitamente su voluntad y al mismo tiempo cuál es su misión en este acontecimiento que ha vivido María, que ahora se hace un acontecimiento de ambos, obviamente, ¿no? Cuando José consideraba que debía tomar la resolución más terrible de su vida, como era abandonar a María, a quien obviamente amaba, y abandonarla, digamos, en esta situación de incertidumbre, se le abre, diríamos, inesperadamente este panorama con la palabra de Dios. Y entonces el ángel le dice, nos dice el texto de Mateo, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y le puso el nombre de Jesús.
Acá es un texto muy hermoso y denso. Como ven, el evangelista cuenta lo esencial, hace como un resumen de lo esencial, y no se detiene a brindarnos ningún detalle de cómo lo explicaron a sus, o sea, qué pasó después, cómo lo explicaron a sus familiares, a sus amigos, si se llevó, cómo se llevó a cabo el rito esponsal, si hubo comentarios o comidillas y demás, como suele, como era de esperar en estos casos. Nada de eso aparece en los evangelios, aparecerá en escritos apócrifos y demás, pero nada de eso aparece acá, porque en el evangelio lo único que interesa, la única finalidad, es presentar el misterio de Jesús, su verdadera identidad y su misión. Aún de María y de José solo se va a decir aquello que está directamente relacionado con esto, con el misterio de la encarnación del Hijo de Dios y de su misión redentora. En los relatos de Mateo descubrimos cuál es la misión de José en este misterio de la encarnación. El Papa Francisco, en la carta apostólica Patris Corde, lo dice así: la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, entró en el servicio de toda la economía de la encarnación, como dice San Juan Crisóstomo. Y un poquito más adelante, esto está en el primer párrafo, y un poquito más adelante, citando a San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Redemptoris Custos, dice: ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús, mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, Él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención, y es verdaderamente ministro de la salvación. Son palabras realmente que hay que llevaría tiempo a profundizar, ¿no? Nos vamos a detener en un par de cosas. Nos dice llamado por Dios, en las palabras de la exhortación apostólica Redemptoris Custos, que toma también acá Francisco, dice: ha sido llamado por Dios. Es decir, hay una vocación, hay un llamado, hay una vocación. Es decir, lo que ha acontecido y todo esto que ha pasado no ha sido un hecho fortuito que apareció en su vida. Es decir, hay un designio divino y él en este designio tiene una vocación. Una vocación especial que necesariamente apela a su libertad, requiere su libre correspondencia para ponerse a disposición de la voluntad divina. Desde toda la eternidad, por eso empezábamos con aquella introducción, desde toda la eternidad, en este designio de Dios estaba pensada la encarnación del Hijo, ¿no? Porque habíamos sido bendecidos en Cristo, y para ser hijos adoptivos en Jesucristo, primogénito de toda creación. Por lo tanto, desde toda la eternidad, ya José había sido elegido para ser padre del Hijo de Dios hecho hombre. Recién acá le es manifestada explícitamente, decíamos recién, esta voluntad divina, esta vocación suya. Pero cuando le es manifestada, nos dice el texto bíblico: hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Es decir, no solamente dio su sí a Dios, su fiat a Dios, sino que además lo hizo con prontitud, dejando de lado todo proyecto personal, se puso al servicio
de la misión que Dios le encomendaba. Y esto significaba afrontar todo tipo de dificultades, como las que ya hemos visto, y también de riesgos, que nos dirá el Papa en su carta, encaró con valentía creadora, cuidando y protegiendo siempre al niño y a la madre. Llamado a ser esposo de María, realmente, también forma parte de su vocación, es llamado a ser esposo de María. No aparentar serlo, sino a ser esposo de María. En la reciprocidad del amor mutuo y de la responsabilidad compartida. Indudablemente un amor verdadero, esponsal, querido por Dios, que los unió en la misión de ser padres de Jesús y ser familia del Hijo de Dios. Verdaderos padres de este niño. Un niño que no es alguien que está jugando a ser hombre, sino que, asumiendo totalmente nuestra naturaleza humana, experimentará toda la fragilidad, la necesidad de ternura, de protección, de educación que requiere todo niño. En esto ha sido llamado José por Dios para servir directamente a la persona de Jesús y a su misión. ¿Cómo? Mediante el ejercicio de su paternidad. Luciana va a desarrollar en el encuentro próximo este tema de la paternidad de José. Acá vamos a mencionar solo esto. Al ponerle el nombre, como la indica el ángel, al ponerle el nombre como hijo suyo, lo reconoce como su hijo. Y por ser hijo de José, Jesús es reconocido como hijo de David. El ángel le había dicho, le pondrás el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Esta realidad, el nombre Jesús es el mismo Yeshua, que es el nombre de Josué en el Antiguo Testamento. O sea, nos remite a aquella historia, pero acá hay una novedad. Dice, porque salvará al pueblo de todos sus pecados. Ahora bien, José era un judío creyente y justo, y como judío creyente y justo, sabía que el único que podía perdonar los pecados era Dios. Israel no esperaba un salvador de los pecados, sino un salvador de los dominadores de este mundo. Acá José es introducido en el verdadero misterio de este niño, como ministro de la salvación. ¿Cuál va a ser el ministerio de José? Su ministerio es el de cuidar al Redentor, que desde el mismo momento de su nacimiento va a estar expuesto a la amenaza de muerte. Ejercer con él toda la responsabilidad que le compete como padre. Tanto María como José tuvieron que ir caminando poco a poco hacia la plenitud de la fe. Ellos tenían la fe de los padres, la fe de Israel, pero ahora tienen que abrirse a la absoluta novedad de lo que Dios tenía preparado para la plenitud de los tiempos. Irán comprendiendo de a poco cuál era el verdadero mesianismo de Jesús y cuál era su verdadera identidad. Si pudiéramos detenernos en otros textos del Evangelio, incluso de Lucas y demás, la anunciación del ángel, no, más que decir que este niño ha sido engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, esto no significa necesariamente que tengan que entender que este niño es Dios mismo hecho carne, porque mesianismo
y divinidad no son sinónimos, obviamente. Tendrán que ir comprendiendo de a poco. Ellos no conocían que en Dios, ya lo decíamos antes, hubiese una trinidad de personas. Podían aceptar que el Dios que había engendrado en las entrañas virginales de María era poderoso y podía hacerlo por el poder de lo alto, sin concurso de varón. Era un prodigio que el Creador podía obrar, pero de ahí a entender que Dios tiene un hijo y que éste se hace carne, ya es otra cosa bien distinta. ¿Cuándo y cómo van a ir descubriendo eso y van a tener que ir aceptando en la fe esta realidad? Y lo van a ir aprendiendo de labios de Jesús, en la manifestación de su misterio. Y serán los verdaderos y principales y primeros discípulos de su Hijo. En el Evangelio de Lucas, por citar algo nomás, en el Evangelio de Lucas se nos dará cuenta de esta realidad cuando en el momento de presentar al niño Jesús al templo, cuando Simeón toma a este niño, le dice, digamos, le predice la suerte de este niño. Dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, el versículo 33, su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Si hubiesen ya conocido de antemano todo el misterio de Jesús, uno se diría, ¿y de dónde viene la admiración? Obviamente, iban a ir comprendiendo poco a poco. También cuando el niño a los 12 años va con ellos, peregrina con ellos a Jerusalén para la fiesta, y sin saberlo los padres se queda allí en el templo, hay algo que nos llama poderosamente la atención y es la respuesta que da Jesús a lo que María le plantea. Cuando José y María encuentran al niño, María le dice, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y se quedaron atónitos ante la respuesta inesperada de Jesús. Y Lucas comenta, ellos no entendieron lo que les decía. Nos damos cuenta a través de esto que no tenían totalmente claro el misterio de Jesús, que se iba a ir revelando poco a poco hasta el momento de la Pascua, hasta la muerte y la resurrección. Después de este episodio del templo, ya no se vuelve a encontrar más a José en los relatos del Evangelio. Se lo menciona cuando se dice, ¿acaso este no es el hijo del carpintero?, etcétera, se lo menciona, pero ya no estará nunca más en escena. Sabemos que a los 13 años el varón ya era incluido en la comunidad como un adulto y ya estaba preparado para desenvolverse como tal. Por lo tanto, podemos inferir que este episodio que nos pone Lucas acá en el templo es como un anuncio de que la misión de José está llegando a su fin. Y así como vemos que Juan Bautista comprendió que cuando Jesús llega, él debe menguar para que Jesús crezca, pasa lo mismo con José, que como hombre justo no se erige en protagonista, se sabe servidor de aquel que tiene que ocupar el centro de la escena, Jesús, el Mesías. Y acá también
descubrimos lo siguiente. En este momento que José va a desaparecer, no es el momento en que ya Jesús se va a ir revelando públicamente. Pasarán unos años todavía. Este periodo que llamamos de la vida oculta de la familia de Nazaret no nos da cuenta de cómo fue el final de José, en qué momento murió. No nos dice nada de esto, porque nada de esto importa al misterio de la redención. Solo sabemos que José ejerció el ministerio para el cual había sido llamado por Dios, y una vez realizado ese ministerio, desaparece. Desaparece del protagonismo, diríamos, de los relatos del Evangelio. Bueno, hasta acá, con esto concluimos, y en el próximo encuentro ya Luciana desarrollará más explícitamente la misión de paternidad de José sobre Jesús. Con esto terminamos este